Me gusta hablar de los Simpsons porque son una buena excusa para hablar de un montón de otras cosas. Entre tantos temas en los cuales los Simpsons han ahondado, profundizado y hecho sátira a lo largo de los años, uno muy recurrente es la tecnología y sobre todo el uso de internet y las redes sociales. Incluso antes de que existiera el uso de redes sociales como lo conocemos hoy por hoy, los Simpsons vienen satirizando acerca de qué pasa cuando una persona como Homero Simpson, que podríamos decir que es el modelo de la persona mediocre, ignorante, que no piensa críticamente, qué pasa cuando esa persona se encuentra con el poder de estar detrás de un teclado y de una pantalla. Han habido muchos capítulos de Los Simpsons que tratan con esta temática. El autobús de la muerte, por ejemplo, fue uno en el cual Homero hace su propia empresa de internet, Compumundo Hiper Mega Red, que después se la compra Bill Gates. Y han habido muchos otros capítulos, pero hay uno que me parece realmente excelente en su acercamiento a este tema y es Amenaza Informática, también conocido como el capítulo de la página del señor X. ¿Qué pasa con la información que cualquier persona comparte en internet como si fuera verdad, aun cuando no está comprobada? ¿Qué son, como las llamamos ahora, las fake news y por qué funcionan tanto? ¿Qué nos pasa en la cabeza a las personas que creemos realmente cualquier cosa que vemos en una pantalla, a pesar de que la diga el señor X, o sea, Homero Simpson, o sea, cualquier persona sin importar si tiene o no las pruebas, la capacitación, la calificación para dar esa noticia o esa información? Así que en el video de hoy vamos a hablar un poco de los Simpsons, pero también un poco de las fake news, un poco del uso de redes sociales e internet para difundir información y un poco de por qué las personas formamos opiniones tan fácilmente a pesar de que no estén fundamentadas en nada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Vicu Villanueva y me gusta hablar de cosas en este canal. En el video anterior que hice acerca de los Simpsons hablamos de cómo es que los Simpsons predicen el futuro y del personaje de Lisa. Y hoy me voy a centrar un poquito más en el personaje de Homero, pero sobre todo usar los Simpsons como excusa para hablar de algo que hace un montón tenía ganas de hablar, que son las fake news. ¿Qué son y por qué funcionan sobre todo? Fake news o noticia falsa es una noticia que se presenta en internet como si fuera verdad, como si estuviera chequeada, pero no está chequeada y es falsa. Y este capítulo de Los Simpsons, Amenaza Informática, que fue emitido el 3 de diciembre del año 2000 por primera vez, es un capítulo realmente bisagra, no solo en Los Simpsons, sino creo en la representación de lo que las redes sociales o los blogs en ese momento pueden generar en la sociedad. Incluso hay gente que dice que este capítulo es el quiebre entre la era dorada de los Simpsons y lo que los Simpsons fueron después, que hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero sí perdieron, para mí por lo menos, ese ojo tan crítico que los caracterizaba en los primeros años. Este capítulo podría dividirse en dos partes. Si no lo vieron, les recomiendo que pausen el video y vayan a verlo. Y es cierto que este capítulo hasta la mitad tiene un estilo de guión, un estilo de narrativa, y después de la mitad se convierte un poco en otra cosa, en algo un poquito más delirante, así que no vamos a hablar de la segunda parte del capítulo, a pesar de que está bueno igual. Vamos a hablar de la primera parte. Les voy a contar un poco por si no lo vieron, o por si lo vieron hace mucho y no se acuerdan bien de qué se trata este capítulo. El capítulo básicamente encuentra a Homero yendo a trabajar a la planta nuclear en la que trabaja, para darse cuenta que no hay nadie ahí, no hay nadie trabajando. Y pasan Carl y Lenny, que son sus compañeros de trabajo, en auto, diciéndole que Homero, ¿no te enteraste? ¿Sos Gil? ¿Sos bobo? ¿No te enteraste que hoy estaba cerrada la fábrica? No me enteré, porque llegó por mail. Y dice, epa, mail. O sea, año 2000, se estaba empezando a masificar la computación, la informática de consumo, las computadoras para tener en el hogar. Y Homero va a comprarse una computadora, se da cuenta que esto es muy necesario para su vida. Y efectivamente lo era, y viéndolo en retrospectiva, solo se iba a volver más y más necesario. Hay unos gags hermosos al principio del capítulo cuando Homero va a comprar la computadora y hacen chistes al respecto de la obsolescencia programada de los artefactos electrónicos. ¿Estés mejor? Tecnología de hace 3 meses. Solo un neófito compraría esa máquina. Usted no es neófito, ¿verdad? ¡Oh, por Dios, no! Homero le dice a Lisa, la computadora va a pensar por nosotros, y ya nos vemos inmersos en un mundo en el cual la computadora pasa a tener un lugar central en el hogar de la gente. Pero lo interesante llega cuando Homero decide hacerse una página web. Y cuando se hace la página web,
Lo primero que tiene que decidir es qué contenido subir. Acá entra el problema del contenido. Les recomiendo también, autobombo, ver mi serie Hola Internet, que es una serie en la cual hablo de estos conceptos más en profundidad desde mi mirada. Pero me parece interesante ver cómo lo plasman los Simpsons en este capítulo, porque es algo muy real que las personas, al verse enfrentadas a Internet como algo necesario, sobre todo para lo social, para lo cultural, para el mercado laboral, la pregunta es ¿qué subo? ¿Qué hago en Internet? Y obviamente para Homero lo obvio, lo fácil, es empezar a subir noticias, chismes en este caso. Bart le cuenta un chisme acerca del alcalde y Homero, sin chequearlo ni nada, lo sube. Lisa, que siempre es la voz de la razón, le advierte, le dice: papá, che, esto no está chequeado, esto es turbio, tipo, no lo hagas. Supe que el alcalde Diamante gastó los fondos de reparación de calles en una piscina para su casa. ¿Qué dices? ¿Quién te dijo eso? Nelson. Esos chismes son los que deben estar en mi página web. No puedes poner eso en la internet, ni siquiera sabes si es verdad. Homero obviamente no le da bola, lo sube igual y empieza a tener un montón de visitas en su página. Acá vemos clarísimo este fenómeno de las fake news, que no es algo nuevo de ahora. Sí es algo que se fue masificando también con la aparición de redes sociales como Facebook, que facilitan que cualquier persona pueda tener acceso a difundir información. Una buena observación que hacen en este capítulo es acerca del por qué la gente empieza a creer estas noticias que ve en internet. Y hay un chiste acerca del noticiero de Kent Brockman, que es el conductor del noticiero de Springfield. Un nuevo vigilante cibernético ha levantado ámpula en Springfield. El señor X, si es su verdadero nombre, ha revelado una noticia sensacional. Sí que sí. Pero no hay que olvidar que las verdaderas noticias están en la televisión local, presentadas por periodistas autorizados como yo, Ken Brockman. Enseguida, ¿cómo hacen hablar a los perros del comercial de cerveza? El vaquero Steve lo dirá. Ahí tenemos una pista de que quizás, si la gente empieza a creer lo que ve en internet en esta época también de la posverdad, es porque de alguna forma la verdad institucionalizada, los medios de comunicación perdieron credibilidad. Perdieron la confianza de la gente. Mucha gente no confía más en los medios oficiales de comunicación, entonces recurre a estas fuentes alternativas de información, de noticias, que muchas veces no están chequeadas. No tienen lo que se dice recibos detrás. No hay pruebas acerca de las cosas que a veces enuncian estos portales, de los cuales hay millones y seguramente han visto muchas veces estas noticias falsas, desde la muerte de alguien a cualquier cosa que pueda generar visitas en una página de una persona que es una forma, una manifestación de lo que Homero representa en este capítulo. Una persona que quiere generar contenido de manera fácil y rápida y efectiva, y que la gente vaya a apretar a su sitio. También entran brevemente en el universo de las teorías conspirativas, que me gustaría hacer un video largo hablando de lo que pienso de las teorías conspirativas, porque es un mundo realmente apasionante. En este caso se representa con el pensamiento antivacuna, que está representado por Flanders. ¿Qué? ¡Lo sabía! ¿Ve, niños? ¿Entienden por qué no creemos en la vacunación? La noticia falsa, la opinión, una creencia no fundamentada, reemplaza o se vuelve más atractiva que la ciencia dura, los datos, lo que está probado con evidencia. Pero que la gente no termina de confiar en la ciencia, en los medios, porque a lo largo del siglo XX, creo yo, estas instituciones se han visto involucradas en cuestiones que fueron trágicas, decepcionantes. En el caso de la ciencia, no sé, la bomba atómica, las armas, la guerra. En el caso de los medios de comunicación, infinitos escándalos, infinitas cuestiones en las cuales los medios quedaron como poco confiables, como manipuladores en pos de determinado sector político. O lo que sea, entonces genera que se busquen estas fuentes alternativas de información que no están chequeadas y estas explicaciones alternativas a por qué pasan las cosas que pasan. Como, bueno, la Tierra es plana, no hay que vacunar a los niños, etc. ¿Qué creo yo respecto a esto? Es un tema realmente muy interesante porque no es algo que sea solo, que esté solo reducido al terreno de las redes sociales. Yo creo que esto tiene que ver con cómo funciona la mente humana. Hay una serie de experimentos que se hicieron en la Universidad de Stanford acerca de las impresiones de la gente sobre cosas que no están fundamentadas o cosas que son falsas. Y cómo las primeras impresiones que tenemos son mucho más perseverantes que lo que formamos cuando tenemos la información certera de una situación o un evento o lo que sea. En estas pruebas, por ejemplo, les mostraban a un grupo de personas la foto de alguien diciendo esta persona, no sé, mató a alguien, y al otro grupo diciéndole esta persona salvó a un bebé.
Y después les decían que al final esta persona ni mató a alguien ni salvó a un bebé. Pero después les preguntaban, ¿pero te cae bien o te cae mal esta persona? Y a las personas a las que le habían dicho que el chabón había matado a alguien, les caía mal más que a las otras personas. Y viceversa, a las personas que les habían dicho, estoy inventando, no eran estos los detalles, lo pueden leer, les voy a dejar la info. Pero básicamente lo que probaron estos experimentos, que hubo varios a lo largo del tiempo, es que las personas solemos quedarnos con la primera impresión, más allá de si después se nos prueba para un lado o para el otro que lo que pensábamos estaba equivocado. Este es el poder para mí de las fake news. No importa si después descubrimos que son mentira. El primer pantallazo que nos queda de estas noticias es el que después va a permear nuestra opinión. Entonces por eso también son tan peligrosas. Sobre todo hoy por hoy que vivimos en una época ultra acelerada, ultra saturada de información todo el tiempo y muchas veces ni nos acordamos dónde leímos cada cosa. O sea, estamos todo el tiempo recibiendo noticias, tweets, tal es tal cosa, tal es bueno, tal es malo, tal no sé qué. Todo en términos binarios y extremos en los cuales se maneja la información hoy por hoy. Entonces, en ese mar de información es muy difícil discernir entre qué cosas son verdaderas, qué cosas son dudosas, qué cosas están chequeadas y qué cosas no. Y lamentablemente, más veces de las que deberían ser, nos quedamos con la impresión de que cosas que leímos en internet, al pasar sin ninguna fuente fiable, son la verdad. Son hechos, son datos, y no lo son. Obviamente yo soy culpable de esto, he sido culpable, y no es una cuestión de decir, che, está mal, sos estúpido, te crees cualquier cosa, sos un bobo. Es un llamado quizás a prestar muchísima más atención y volvernos más críticos que nunca, de entender, como en este capítulo de Los Simpson se ilustra tan bellamente, que a veces quien está detrás de la pantalla escribiendo las noticias o los datos no chequeados, pero que no sabemos que no están chequeados, que vemos en internet, es Homero Simpson. La metáfora de Homero Simpson, no Homero Simpson literalmente, pero creo que es algo que es súper interesante para pensar y para, sobre todo, entender que nuestra mente funciona de determinada manera, que, bueno, estos estudios obviamente no prueban nada definitivamente, pero sí yo creo que ilustran bastante bien esta característica de la mente humana de quedarse con las primeras impresiones. También eso, creo que cuanto más información recibimos, menos podemos procesar, y cuanto menos podemos procesar, menos podemos discernir y pensar críticamente las cosas que nos llegan como verdades. Entonces, bueno, creo que para no caer en las garras de los señores X de internet, es importante tratar de tener una visión lo más atenta posible, sobre todo cuando se trata de cuestiones que impactan en la salud pública, en la política, en decisiones que afectan a la mayoría de la gente. Buscar las fuentes de las cosas, buscar los datos, buscar las verdades. Ya recomendé este libro, pero el libro Pensar con otros de Guadalupe Nogués sobre posverdad es excelente. Y realmente creo que está, como siempre, en cada uno de nosotros prestar la atención, tomar las medidas necesarias para asegurarnos que la información que recibimos y sobre todo que difundimos antes de compartir algo, chequear si efectivamente es algo real, es algo con algún tipo de sustento detrás, o si es el señor X, Homero Simpson, buscando las vistas de Flanders en su página web. Bueno, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme si tienen ganas que hable de algún tema particular, que me copa también hablar de las cosas que les interesan a ustedes que miran estos videos. Suscríbanse si les gustan y muchas gracias por mirar. Pueden seguirme en Instagram también y bueno, escuchar en Spotify y en lugares mi música. No se olviden de chequear las fuentes de las noticias que leen y que difunden. Es un mensaje del Bicusterio de la Nación y nos vemos en el próximo video. Chao.